Buenas tardes, bienvenidos a Deja que hable tu alma. Gracias por acompañarnos en este proceso de evolución constante de nuestro ser. Os voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Pereira Olmos, experto en PNL, tarotista evolutivo, maestro de Reiki, coach de vida, creador de cursos y contenidos relacionados con las terapias complementarias. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Gracias a vos, María. ¿Qué hizo que te iniciaras en el camino del autoconocimiento? ¿Cómo y cuándo tuviste el primer contacto con la espiritualidad? El primer contacto en sí con lo que es el mundo espiritual viene de mi familia. Soy de una familia católica y desde muy chiquitito mi mamá y mi papá me fueron hablando de Jesús, de María, del ángel de la guarda, me fueron enseñando a rezar, me fueron enseñando a formar parte, ¿no? Digamos, de la iglesia, a asistir. Digamos que el camino en sí energético espiritual empieza ahí. Las primeras experiencias que hay en el proceso de oración, ¿no? Rezando, darte cuenta que hay otra cosa que está presente en ese momento, y creo que ese es el primer contacto, ¿no? Que tengo dentro de casa. Y por otro lado, mi abuela, que ella ya estaba hace muchos años en todo el mundo de las terapias complementarias, era reflexóloga, practicaba meditación. Me acuerdo que estando un día enfermo, para jugar, para entretenerme un rato, me empezó a pedir que juntara las manos un poco y que sintiera que entre las dos había un pequeño cosquilleo, que había una pequeña energía. Y ese, digamos, fue también un momento en el que me sorprendí mucho porque no lo había hecho nunca y me llamó mucho la atención, realmente. Después ya por, digamos, cuestiones, hubo un punto que no me gustó algo dentro de la iglesia, puntualmente con una persona que no la bautizaron, y un poco me aparté, ¿no? Me sentí incómodo con la situación. Y a partir de ese momento planteé la posibilidad de buscar por otro lado. Se lo planteé a mis viejos y ellos en ningún momento se cerraron, al contrario. En pocos días mi papá empezó a traer libros de distintas religiones como para que me enterara de qué se trataba, que pudiera leer otras visiones. En ese sentido siempre hubo mucho apoyo, nunca se enojaron. Por ahí no les gustaba, eso es verdad, pero no se cerraron. Y digamos que ahí empieza el camino de investigación, de lectura. Eh, y después, bueno, hay una etapa por ahí por la adolescencia que tiene que ver con una sensación de que, una pregunta, ¿no? De si existe algo en realidad. Se me planteaba eso, si no era que estaba perdiendo el tiempo con algo que en realidad no había, que no existía. Y eso me llevó a juntarme con gente que por ahí no fue el mejor camino, porque nos dedicábamos más que nada a todo lo que era la Wicca, asistir a lugares en los que tenía que haber algún tipo de espíritu. Íbamos por ahí, queríamos ver algo que nos validara que había algo del otro lado. No fue una etapa por ahí muy, muy buena, pero sí fue útil. La verdad es que uno puede ver en esas prácticas cosas, lo que pasa es que me asusté y decidí apartarme. Estuve bastante tiempo después apartado, tratando de no saber nada con nada que tenga que ver con espiritualidad, con religión, ni con el otro mundo, ni nada por el estilo. Ahí, digamos, hice un cambio y me concentré mucho más en la parte que ya me llamaba la atención del comportamiento, ¿no? De las personas. A mí me preocupaba ver que había gente que podía hacer cosas mejor y no las hacía. Y me Claro. llamaba mucho la atención. Tenían herramientas, tenían conocimiento, tenían talento y no lo hacían. Y eso me llamó mucho, mucho la atención. De hecho, cuando termino de estudiar el secundario, ingreso a la facultad en lo que es psicología. Y ahí estudio 2 años de psicología. Pero me salgo porque, al menos en donde yo estudiaba, el enfoque era poder adaptarte a la vida que tenés. Y yo buscaba algo más bien de poder construir la vida como vos querías, ¿no?
Así que bueno, me salgo de la carrera y me dedico a algo totalmente distinto. Me ingreso en otra carrera que nada que ver, tiene que ver con cine. Y en ese proceso conozco a Lucila, que es mi mujer, y fue Sí, desde el día uno empezar a caminar, con la excusa de que iba para el mismo lado que ella. Empecé a acompañarla y empezar a hablar de estos temas, pero ya de otra manera distinta. Ella, por ahí en ese momento no había estudiado, no había practicado, pero ya tenía otra profundidad en el mundo energético. Y, y eran las charlas lo que me reavivó todo el sí, no, este sería el proceso antes, después ya de ponerme ¿no? a estudiar y profundizar. claro. Sería el principio de cuando empezaste a ver, ¿no? A tomar decisiones. Bien, bueno, Sí, yo creo que en todas las personas hay un poquito eso, ¿no? De acercarse al camino espiritual después de un momento de querer alejarse o de no sentirse a gusto, después de volver. Lo veo mucho. Muchas personas que practican y después dejan de practicar, creen, dejan de creer. Creo que es normal. Pasa a todos, claro, en diferentes medidas. sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué experiencias te condujeron a descubrir las terapias que a día de hoy compartes con las personas que se atienden contigo? Primero que nada, yo ya cuando estaba decía, estudiando cine, no había dejado el interés por todo lo que es el comportamiento y me dedicaba a ver videos, me enteraba que existía algo que se llamaba coaching, que era distinto de la psicología, pero que en cierta forma trabajaba con las personas para el desarrollo. Y puntualmente me pasó que vi un video de una persona que se llama Fritz Perls y fue verlo trabajar a él como terapeuta en el video y quedarme encantado con la forma en que trabajaba. El proceso que llevaba para hacer que la persona se fuese dando cuenta de sus propias creencias, ¿no? De cómo las estaba expresando, de qué manera por ahí distorsionaba las cosas y a raíz de eso me interesé mucho, empecé a estudiar, empecé a investigar sobre él y eso me llevó a lo que, digamos, spoiler a varios libros, a lo que es el tema de la programación neurolingüística. Ahí fue como que encontré algo con lo que yo me sentía muy cómodo. Y durante todo ese tiempo no dejé, digamos, de trabajar a nivel energético, a nivel espiritual, preguntándome, sobre todo leyendo. O sea, mucha de la información viene de leer y de leer y de leer. Y empezar a tratar de poner en práctica. Digamos, yo leo medio libro y ya quiero ponerlo en práctica para ver cómo me siento con eso y después termino la otra mitad. Digamos, ese es el procedimiento. Para probarlo, ¿no? Para ver si realmente es lo que te gusta, lo que buscas y ese tipo de cosas. Exacto. Bien, bueno, pues, ¿cómo llegó la PNL a tu vida? Y como te decía, fue un poco a través de ese video de empezar a estudiar. En un primer momento estudié por mi cuenta totalmente, con libros, porque no había quien, donde yo estaba, quien me enseñara. Y después ya fue con la Universidad Técnica Nacional de acá de Argentina, que digamos hice la especialización, empezar a estudiar y profundizar para acomodar, ¿no? Todo el conocimiento, para que alguien te pueda organizar un poco lo que ya venías leyendo y de esa manera poder empezar a ponerlo en práctica. Igualmente durante mucho tiempo lo puse en práctica nada más que para mí. Era algo para mí y para una persona cercana, y no me sentía a gusto por ahí para usarlo con otras personas. Inseguridad pura. Eh, pero justamente de a poquito uno va practicando y ve los resultados, y ve los cambios y me fui entusiasmando y me fue gustando, y me fui metiendo cada vez más de lleno en eso. En ese momento todavía estábamos trabajando con el área audiovisual, con la productora, hacíamos videos, estábamos en una cosa distinta, pero hubo muchos factores que tenían que ver con el trabajo, con el tiempo fuera de casa, que nos llegaron a plantearnos la opción de dedicarnos de lleno. Ya para ese entonces Lu había estudiado Reiki, ya estaba dando sesiones, ya estaba dando cursos. Ella siempre iba un poquito más rápido. Y, y fue darse cuenta que estaba mucho tiempo fuera de mi casa y que quería estar en mi casa, entonces empezamos a trabajar más en profundidad con él. Primero que nada, con todo lo que son las sesiones, ayudándola a ella, eh, animándome a poner en práctica y bueno, después nos centramos mucho en los cursos por la pandemia, básicamente. La pandemia nos puso
en la situación de tener que dedicarnos a la parte digital, que después nos encantó, porque vimos muy lindos resultados para la gente. Claro, de Pero reinventarse un poco, ¿no? Y luego es esto que es bonito también, ¿no? es que no había otra opción, era una situación muy horrible, en que o te lo tomabas con buena onda, con buena energía, buscabas en qué cosa positiva podías hacer, o te deprimían. Entonces aprovechamos que ya había uno o dos cursos que había hecho ella, y nos concentramos. O sea, fue estudiar todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con páginas de internet. O sea, entrar en un mundo distinto, a mí la venta siempre me gustó, pero era algo distinto, totalmente. Así que aprovechamos ese encierro para hacer algo productivo. Ah, es que esto está muy bien. Siempre hay cosas buenas, ¿no? De algo que parece malo, pero siempre hay algo bueno. Siempre. Sí, sí. Mm, bien. Eh, ¿Qué es y para qué sirve la PNL? ¿Cómo funciona? ¿En qué puede ayudar? ¿Qué beneficios genera? Mira, la PNL, según el autor que leas, te va a hablar de una herramienta, te pueden hablar de una técnica, te pueden hablar de un conocimiento, te pueden hablar de una tecnología que le dicen. Básicamente es un proceso por el cual vos vas guiando a una persona, le enseñás de qué manera ve cómo construye su realidad en base a las creencias que tiene. Básicamente la PNL lo que nos explica es que la realidad en cuanto tal es algo complejo y nosotros vemos solamente una porción de esa realidad de acuerdo a los filtros que tenemos. Y los filtros están determinados por esto, ¿no? Por las creencias. Como hablábamos recién, la pandemia para algunas personas fue una situación que fue positiva, que buscaron la opción de crecer o de hacer algo distinto. Otras personas lo vieron como algo muy negativo, algunas personas lo vieron como algo drástico. Entonces, dependiendo de cómo vos veías esa situación, también cómo actuabas. Y lo mismo sucede en digamos, en todas las áreas de la vida. Nosotros creemos, estamos muy convencidos de que lo que estamos viendo es así y es únicamente así. Y en realidad lo que vemos son siempre interpretaciones nuestras, ¿sí? No, tampoco se trata de caernos en la idea de que no hay nada material, no, hay cosas materiales, pero sí depende mucho de cómo nosotros lo estamos buscando, cómo lo estamos viendo. Y en función de eso también vamos construyendo, vamos tomando decisiones y vamos construyendo una forma de vida eh, que viene a, digamos, reflejar ese conjunto de creencias que tenemos. Entonces, con la PNL, primero que nada, lo que hacemos es reconocer las creencias, asumirlas, darnos cuenta. Y después se trabaja de una forma muy simple, llevando a la persona a reconstruir esas creencias. Básicamente, de una manera muy general, trabajando mucho la visualización. Eh, Utilizando no solamente la imagen mental, sino también recreando sonidos, recreando olores, recreando texturas, lo que uno siente, y redefiniendo en muchas ocasiones, porque nosotros, eso también a veces hay gente que no le resulta raro, ¿no? Pero hasta nuestros recuerdos no son 100% fieles a lo que sucedió. Entonces, podemos usar la PNL para redefinirlo, para encontrar una forma distinta de explicar qué fue lo que sucedió y de esa manera usarlo para beneficio. Sobre todo con las cosas que nos pasan de chico, que a veces están muy aisladas y no sabemos que están ahí. De esa manera podemos trabajar nuevamente para corregirlo. Claro, es una manera entonces de verlas, aprender a ver las cosas de otra manera, ¿no? Por decirlo de alguna, que Exacto, algo sí. que a lo mejor yo lo tengo pensado y luego no es, ¿no? Como yo lo pienso. Entonces, la PNL nos hace ver esta realidad. Claro, y también te permite, eso es muy lindo, construir la forma en que vos querés verla. Porque se trabaja mucho con el modelado del diseño, en el cual tomamos comportamientos y creencias de otras personas que tienen éxito en un área, por ejemplo, y la vamos adaptando a nosotros. Empezamos a trabajarla para empezar a ver la realidad de la misma manera que esa persona y por lo tanto tener los mismos resultados. Así que también sirve eso, ¿no? Para poder construir. Es importante entender esto, que no somos
una cosa fija, nunca, no somos un ser ya está determinado que no va a cambiar. Tenemos la opción de cambiar, de mejorar, y tenemos todas las herramientas ahora, en este momento, necesarias para esa mejoría, para ese cambio. Sí, es muy interesante, sí, que quiere decir que si veo algo que me gusta y que quiero, puedo trabajar en ello para conseguirlo de una manera diferente. Totalmente, sí, sí. Sí, sí, sí. Puedes reconstruir la forma en que ves todo y por lo tanto vas a ir cambiando de a poco tu realidad. Sí, es muy interesante. Mm. Bueno, también eres tarotista, ¿no? ¿Qué Sí. es el tarotista evolutivo? ¿Qué se le puede preguntar al tarot? Mira, el tarot en un primer momento me llegó como una herramienta de adivinación. Por esto que te contaba de esa etapa en la que uno estaba más metido en la cosa oscura, en el espiritismo, y lo vi como una herramienta de adivinación. No lo entendí, no conecté, no me gustó. Y después conocí esta otra variante de tarot evolutivo, en el cual vos cuando tirás las cartas ves el futuro, sabés lo que va a suceder. Pero a diferencia del tarot adivinatorio, sabes que el futuro no es algo fijo, inamovible. Es una tendencia. ¿Sí? Es una tendencia, no una sentencia, sino que uno tiene la opción de modificar lo que está yendo por un camino que por ahí no querés, no te gusta, no es lo positivo, y potenciar todo lo que está yendo por buen camino. Entonces, vas usando las cartas como una herramienta para conocerte interiormente y de esa manera darte cuenta cuáles son las modificaciones que tenés que hacer para llegar a los objetivos que vos te planteás. Y muchas veces también para conocer realmente cuáles son esos objetivos, porque es bastante común que creamos que algo queremos, porque es un objetivo de toda la vida, y en realidad con el trabajo de las cartas nos damos cuenta que hay algo atrás, hay algo oculto, y terminamos por asumir, ¿no? Lo que a un punto ya sabemos siempre a dónde queremos ir. Entonces las cartas, en este caso, son una herramienta de desarrollo personal. Que después vos las uses para ver el futuro, no hay ningún problema, digamos. La puedes utilizar como vos prefieras. La variante principal es el enfoque. Y vamos viendo, por ejemplo, en los arcanos, diferentes arquetipos, diferentes... lo ubicamos de una manera en la cual vos ves etapas de tu vida, tanto en el plano relacionado con la familia, con la crianza, con la educación, después la vida adulta, las cartas van narrando, después llega una parte que ya tiene que ver con el desarrollo espiritual, que no necesariamente todo el mundo avanza hasta ese punto, pero sería lo lógico. Primero aprendemos a reconocer las creencias heredadas de la familia, vemos cuáles nos sirven, cuáles no, las aplicamos en la vida adulta, algunas nos dan buenos resultados, otras no, y así vamos alcanzando una vida que no se puede sentir pleno. Después está esa otra etapa, la etapa, digamos, espiritual, que no todos se despiertan, porque cada uno de nosotros tiene un proceso evolutivo y no es necesario, digamos, en nuestra vida no es esa condición, pero algunas personas lo despiertan y bueno, empezamos con una visión un poquito más profunda. Siempre a Bueno, través de las cartas. siempre las cartas nos va a mostrar, pues, como la historia, ¿no? De nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Claro. Y en las cartas nosotros hay formas de verlo, depende mucho de la creencia de cada uno. Las cartas nos conectan con nuestros guías, nos conectan con la fuente de conocimiento, pero también hay personas con las que uno trabaja que lo ven simplemente y te dicen, en realidad estás conectando con tu inconsciente. No hay, realmente a mí no me preocupa ponerme a discutir sobre eso, sino ver los resultados. Si la persona, ya sea que sienta que está proyectando su inconsciente o está conectando con algo superior, le va abriendo los caminos, le va aclarando la forma en que está viviendo y los resultados que está teniendo. Claro, es un trabajo bonito, ¿no? Porque a través de estos arquetipos, pues podemos como que ir descubriendo nuestra historia, ¿no? Desde el principio, desde la infancia hasta el momento que estamos viviendo actual, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo saber si yo tengo el don de leer el tarot? ¿Todos podemos aprender? Sí, sí, yo al principio pensaba, a ver, hay personas que sí, es verdad, tienen mucha facilidad y por ahí en una semana empiezan a leer las cartas como si lo hubieran hecho toda su vida. Pero tiene que ver con esa facilidad que algunos tenemos para diferentes actividades. Pero todo el mundo puede leer las cartas.
todo el mundo puede aprender a leer el tarot. Es cuestión de estudio, es cuestión de práctica. De la manera en que lo trabajamos nosotros, hay muchos ejercicios de meditación para conectar a nivel energético con las cartas. Se trabaja mucho ahí. Yo te enseño en principio la forma en que vos puedas aprender a leer las cartas siguiendo un sistema que tiene que ver con una forma de colocar las cartas sobre la mesa, una forma de interpretarlo, pero mi intención, en última instancia, es que vos seas capaz de empezar a leer desde la intuición, que empieces a leer y crees tu propio sistema. Hay personas, como digo, que enseguida enganchan y crean su sistema y hacen muy buena lectura, y hay otros que van siguiendo un proceso un poco más estructurado, como en mi caso. Necesito los procesos estructurados. Con todas las cosas necesito que sea organizado, después me abro a la parte por ahí más libre de la intuición. Como te contaba, para el tema del Reiki también, necesitaba más tiempo. Yo puedo hacer Reiki, sí. Todos podemos sanar, sí. A mí me costaba sentir, pero bueno, fue cuestión de trabajo. Creo que no hay ninguna persona que no pueda leer el tarot. Y por supuesto, si lo hace desde el enfoque del trabajo evolutivo, para conocerse como herramienta de desarrollo personal, es una herramienta hermosa. Después, si es solamente para la parte adivinatoria, uno corre riesgo de caer en una suerte de vicio, de estar consultando todo el tiempo todas las cosas. Y eso te frena y te limita en la acción. De hecho, el tarot, una vez que hicimos la tirada y vimos la lectura y vos tenés la respuesta que necesitabas, bueno, a trabajar, a hacer lo que hayamos visto. O sea, cambios en vos, cambios en tus relaciones, en el trabajo, es salir y ponerse a trabajar. Y después volvemos a ver las cartas para ver cómo fue avanzando todo. Claro, porque hay mucho de eso, ¿no? Personas que siempre dependan del tarot para preguntar, ¿debo hacer eso? ¿Debo hacer otra cosa? O estas personas que están todos los días viendo, a ver, hoy qué tengo que hacer, qué energía tengo, ¿esto es correcto o es incorrecto? Desde tu punto de vista, claro Exacto. está. Sí, yo trato siempre de que lo que nosotros practicamos sirva para que la persona se ponga en movimiento y mejore su realidad, ¿sí? Que le sirva para tener una mejor vida, básicamente. Por eso cuando veo alguna herramienta que lejos de ponerte en movimiento te limita o te lleva a estar encerrado, muy metido para adentro, no me siento yo cómodo con ese tipo de práctica. Siempre Sí, tratar de hacer algo, de manifestar algo y de trabajar. Porque también a veces pasa con este mundo de la espiritualidad que muchas personas se inician y se alejan del hacer, como que se concentran únicamente en el aspecto espiritual. Y yo creo que somos cuerpo, mente, espíritu, o sea, hay que trabajar todo, ¿no? Trabajar la claro. mente, trabajar la parte energética espiritual, pero también hay que levantarse, salir y hacer las cosas. Sí, sí, es interesante saber y saber el momento de parar, ¿no? De decir, pues ya he visto lo que tengo que hacer, pues voy a trabajar y no está todo el tiempo preguntando, ¿no? A ver qué tengo que hacer. Claro, pero y te lo digo por experiencia mía propia, de un periodo en el que por ahí estuve muy metido hacia adentro, y básicamente mis preguntas eran si existía Dios, qué era yo, qué significaba la conexión, y la verdad es que no estaba viviendo, la pasaba encerrado leyendo. Y también eso me fue generando una suerte de hábitos relacionados con fumar, con comer mucho, con estar encerrado, no eran positivos. O sea que lo que estaba leyendo, si era muy valioso, al no llevarlo a la práctica, al no utilizarlo, me estaba generando un daño. Por eso yo creo que en esto, ¿no? En un mundo espiritual, que vos, que sos terapeuta, me digas, charlemos sobre las terapias, es genial que podamos intercambiar puntos de vista, que podamos conocer lo que otro terapeuta piensa. Acá donde yo vivo hay 3 o 4 terapeutas con los que hablamos, y a excepción del deseo de ayudar a la gente, después no coincidimos en nada. Pero es muy linda la relación, las charlas, porque a veces nos dan información o compartimos datos que nos permiten descubrir cosas que no conocíamos. De repente te Claro. nombran un tipo de terapia, un tipo de libro que no conocías, y eso te nutre. Y después, por suerte, Sí, es un ámbito muy respetuoso, nos llevamos muy bien. Pero ya te digo, no coincidimos en nada. Ahora me gusta eso, me gusta poder intercambiar ideas. Y no eh, cerrarse a claro. una sola forma. Hay algunos autores que verán el tarot evolutivo de otra manera, está bien. O sea, no,
Claro, No se trata sí, de discutir, la persona lo pruebe. eso es. Todo es perfecto. Cada uno vamos a ver y a entender de una manera diferente, ¿no? Por más que usamos las mismas herramientas, pues la capacidad de entender de cada uno es diferente, ¿no? La evolución de cada uno también es diferente. Ujú. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué es el coach de vida? ¿Qué es el coaching de vida? El coaching es básicamente un proceso de acompañamiento, en el cual el coach acompaña al coaching, dos términos de Estados Unidos, pero son dos palabras en inglés, pero básicamente el coach acompaña al cliente, si se quiere, al paciente, en un proceso de darse cuenta justamente sobre sus creencias. Pero ahí no necesariamente tenés que trabajar con la PNL. Hay coaches de vida que trabajan con el tarot directamente, que trabajan con la numerología. Hay coaches que pueden trabajar con el Reiki. Uno va tomando conocimiento de diferentes fuentes para guiar a la persona. Ahora está el coach ontológico, que es una forma puntual de hacer coaching, y también se considera coaching de vida. Es acompañar a una persona en su proceso para que mejore las áreas de su vida que quiera, ayudándola a definir, sobre todo definir objetivos, trazar una estrategia para poder alcanzarla, ponerlo en práctica y por supuesto ir viendo qué cosas hay que corregir. Ese sería el procedimiento. Quiero esto, lo voy a hacer de esta manera y después vamos viendo si esta manera que elegimos es la adecuada o si hay que hacer modificaciones. Dentro del coaching de vida, ya te digo, hay gente que lo va a hacer de una manera muy mental, muy enfocado en el proceso mental, y otros que trabajan el aspecto energético al mismo tiempo. Yo creo que cuanto más trabajemos en todas las áreas de nuestro ser, mejor. Ahora, como hablábamos recién, hay gente por ahí cuando uno trata que no habilita, no le interesa el mundo energético, porque no cree, o no le interesa, y entonces trabajamos a nivel mental. Trabajamos exclusivamente ahí. Hay otras personas que sí, que vienen con una apertura distinta, que quieren trabajar, y claro, al incluir lo energético dentro del proceso se aceleran los tiempos. Pero básicamente es eso, ir ayudando a una persona a alcanzar los objetivos que tiene. Por supuesto, el coach tiene que ser una persona que tenga, eh, porque uno lo puede ver también como esta charla que tenemos con nuestros amigos, ¿no? Porque a veces los amigos nos dan consejos y nos dicen deberías hacer esto, pero acá es un trabajo en el que uno tiene que mantener una cierta distancia y ayudar a la persona a que ella misma se vaya dando cuenta. No sirve que yo le diga, mira, tenés que hacer esto. Necesito que la persona eh, digamos, nazca de su interior, porque cuando nace del interior es cuando tiene toda la energía de motivación para poder avanzar. Yo siempre hablo de las dos motivaciones, la positiva, que es lo lindo por lo que queremos ir a conseguir eso, y la negativa, que es lo malo que nos va a pasar si no lo hacemos. Siempre se trabajan las dos. Una nos empuja a correr y la otra nos va atrayendo. Entonces ahí nos ponemos en movimiento y vamos más rápido. Claro, como todo, ¿no? Que tenemos las dos caras, la positiva y la no tan positiva, pero no quiere decir que sea mala. Simplemente hay que trabajarla, a lo mejor un poquito más, pero está bien. Entonces, Claro, hay que saber que a veces no hacer las cosas también trae consecuencias. Entonces sí, uno tiene miedo a avanzar, a salir de la zona de confort, de ir por algo más. Tenemos miedo, ¿no? Si por ese miedo nos quedamos, pero las consecuencias de quedarnos a veces son peores. Entonces es preferible avanzar sobre el miedo y asustarnos y fracasar y pasarla mal, pero avanzando para llegar a algo mejor. así es. Muy bien. Bueno, eres fundador de la Escuela Gasho, que está enfocada en la formación de terapeutas. ¿Qué ofrece la Escuela Gasho a los terapeutas? Bien. Nosotros lo que estamos ofreciendo ahora, con Lucila, que es con quien empezamos primero en algo orientado más a dar terapia y vimos que muchas personas querían aprender y la pandemia nos movilizó a este trabajo de la formación online. Entonces creamos una página donde la persona puede acceder y tomar cursos de diferente tipo que van desde el Reiki, el tarot evolutivo, que tiene que ver con la sanación de lazos familiares y otro tipo de temáticas, en las cuales vos tenés acceso a un material que está grabado, está acompañado también por los apuntes, por lo que se contenido
en PDF, en algunos cursos también hay meditaciones, ejercicios. La idea es que lo puedas hacer totalmente a tu ritmo, porque notamos que una gran cantidad de nuestros alumnos son mamás, son papás, tienen poquitos horarios, entonces entran cuando ellos quieren, van estudiando, y después queremos lo central, poder tener un contacto. Que vos veas las clases cuando vos quieras, para formarte como terapeuta, pero que sepas que cuando necesitas algo me escribís un WhatsApp y nos conectamos y hablamos. La idea es que puedas preguntar no solamente las dudas que surgen del curso, ¿no? Preguntas específicas, sino también ir compartiendo la experiencia. ¿Qué te está sucediendo? ¿Cómo estás avanzando? ¿Qué dudas tenés? Y después, por ejemplo, en el tarot, que me puedas pasar las tiradas y las analizamos juntos. Nos gusta crear, digamos, un vínculo. Así empezamos, ese fue el trabajo inicial, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos incluyendo también programas. Los programas son básicamente una serie de ejercicios, ahora puntualmente con Reiki, en el cual vos vas siguiendo una práctica durante 8 días, 21 días, para hacer una limpieza, para mejorar una determinada área de tu vida. Si todo va bien, ya a partir de enero vamos a incluir dentro de lo que son los cursos toda la parte de lo que tiene que ver con marketing y con ventas. Porque tenemos alumnos que son muy buenos terapeutas, que les va muy bien, pero quieren expandirse y ahí está la duda, ¿no? De cómo vendo, cómo ofrezco, qué tengo que publicar. Entonces tratamos de, lo posible, de compartir las herramientas que nosotros usamos para que también la persona pueda hacer su camino, ¿no? Dentro de esta área. Yo puntualmente porque, o sea, eso es muy personal, ¿no? Yo estaba 8 horas sin ver a mi nene. Entonces, cuando vi que hay una opción de poder estar en tu casa y estar con tu familia, me parece algo hermoso. Entonces, si más terapeutas, más alumnos nuestros se pueden independizar y ser solamente terapeutas y dedicarse solamente a esto, es genial. Claro. Es genial, que puedan hacer. Sí. Entonces, lo que ofrecéis es un acompañamiento, ¿no? A estas personas, a estos terapeutas, para ayudarles de alguna manera a expandirse, a aprender cómo hacerlo, ¿no? Cómo ofrecer su trabajo, cómo salir, ¿no? De la zona de confort, por decirlo de alguna manera. Sí, ahora los cursos, digamos que son la formación en sí, por ejemplo, dependiendo como tarotista evolutivo, y si todo va bien ya en enero, un poquito antes si podemos, vamos a ampliar para todo esto que tiene que ver con el proceso de venta, el proceso de construir un negocio, ¿no? Más allá de saber hacer la técnica. Sí, bueno. Y para la gente que quiera encontrarte, ¿qué se debe de hacer? Pueden entrar en escuelagallo.com, Gallo se escribe G-A-S-S-H-O, y también nos pueden buscar como Escuela Gallo en Facebook. Son los dos medios que estamos usando por el momento. Ya cuando entras en la página está el WhatsApp directamente conmigo o con Lucina, y bueno, ahí podemos empezar a conocernos. Como digo siempre, primero preguntar a ver si te gusta, a ver si tiene que ver con vos, si te sirve, y si es así, bueno, empezar a trabajar. Lo mismo para algunas personas que por ahí ya buscan otro tipo de servicios, que puede ser fundamentalmente las sesiones de Reiki, también las pueden encontrar ahí, si ya quieren trabajar, no estudiar y formarse, ¿no? Sí, Y hacer un trabajo personal. claro que hay todo tipo, ¿no? De personas que simplemente quieren terapias y otros que ya quieren formarse. Que vosotros hacéis todo este tipo de trabajo, ¿no? Tanto de formación como de terapias. Exacto, exacto, sí. Y la idea es esa, que haya más terapeutas que estén viviendo eso, y que les vaya bien, y que hagan cursos, y que más gente se entere de que existe una forma de mejorar y de estar bien, digamos, con la técnica que vos quieras, con tu estilo propio, pero nada, ir pasando ese mensaje. Porque en algún momento estamos mal y son dos palabritas, un trabajo, un libro, una terapia, y te hacen sentir bien. Cuanta más gente se meta en esto, mejor todavía. Sí, así es, que ahora cuanto más personas estemos ahí trabajando para mejorar, ¿no? La conciencia, la forma de ver la vida es fundamental. Bueno, pues, eh, ¿qué mensaje daría a las personas que quieren empezar en el mundo espiritual? Yo lo primero, o lo más importante es decirle que tengan en cuenta que el camino, por más que te van a acompañar un montón de personas, es siempre individual.
es siempre personal. Por lo tanto, que te vayas guiando puntualmente por la intuición, por lo que vos vas sintiendo. Que no nos cerremos a un solo concepto, una sola idea. En el proceso vamos a ir conociendo personas, vamos a ir conociendo otros puntos de vista y que nos dejemos guiar por el punto de vista con el que nosotros nos sintamos más cómodos. ¿Sí? Más allá de que obviamente al principio suele haber un grupo, una cierta forma de pensar, una cierta filosofía, pero no cerrarse, porque si vemos algo que es mejor, que nos hace bien, que nos permite cambiar, bueno, jugarse para ello. Siempre guiado por la intuición, pero eso es lo más importante, sabiendo que el otro no vive nuestra experiencia, la vivimos nosotros, únicamente nosotros. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en que sea buena para nosotros. Fenomenal. Bueno, ahora vamos a abrir los micrófonos por si las personas quieren hacer alguna pregunta. ¿Vale? ¿Se te parece? Dale. ¿Nos puede explicar un poquito sobre el tema que a mí me ha surgido la curiosidad del tarot, de los arquetipos? ¿Cómo sé en qué momento estoy? Sí. Básicamente en la tirada, en el momento que vos empezás a consultar, te vas enterando. Después, las cartas sí tienen una disposición, que como te decía se divide en 3 etapas, pero es el momento en el que vos consultás y las cartas te van respondiendo. Depende mucho de cada persona, ¿no? Vos haces la pregunta, tiramos las cartas, vemos que nos contestan. Yo creo que las cartas tienen la particularidad de que son muy directas, no son mentirosas, no son tramposas, te dicen las cosas, te gustan o no te gustan. Entonces, cuando estás haciendo la lectura, como tarotista tenés que ser transparente y decir lo que estás viendo, no tratar de matizarlo, porque a veces uno quiere como no decir cosas feas para que el otro no se sienta mal, pero bueno, tratar de decir las cosas como las estás viendo. Igualmente, cuando uno coloca las cartas, generalmente vas conociendo la historia de cada uno de los arcanos y el proceso, te identificas con una carta. Nosotros dentro, por ejemplo, del curso tenemos un ejercicio en el cual vas viendo cada una de las cartas y aquellas cartas que te llamen la atención, especialmente, toma nota. Para el video, toma nota y después estudiar en profundidad, porque por algo te identificas con esa carta. Es muy lindo cuando no sabes nada. Cuando estás empezando es mejor todavía, porque no hay forma de que te hayas sugestionado o hayas querido elegir la carta. Por eso me gusta la gente cuando empieza en tarot de cero. O sea, esta me gustó y no sé por qué. O esta carta no me gusta nada, me genera un rechazo total. Cuando uno explica qué quiere decir esa carta, es cuando se empieza a dar cuenta por qué se identificó, por qué la rechaza. Y la carta no se empieza a contar una historia. Porque son las dos formas, a veces por empatía y a veces por rechazo. A mí me pasaba con una carta que la rechazaba todo el tiempo, que no me gustaba, y una carta que hablaba, que tiene que ver con el ver hacia atrás, con ver, digamos, la infancia, todo el proceso que uno fue recorriendo. Y claro, yo no quería saber nada con eso, no quería tener ningún tipo de reflexión profunda sobre el tema, es más, lo limitaba, y la carta aparecía, me seguía hablando, bueno, finalmente decidí hacer el trabajo. El trabajo lo puedes hacer por consulta y también lo puedes hacer a través de meditaciones y otros métodos de conexión energética. Sí, pero esto que dices es muy interesante. Entonces, escoger todas las cartas y ir mirándolas. Y la que llama la atención o la que sentimos rechazo, pues las miramos a fondo a ver qué es lo que nos está diciendo. Claro, preferentemente con los arcanos mayores. Y hay un mazo que es el tarot de Marsella que es como muy neutro. Vos ves las Sí, cartas y no tienen una expresión muy clara. Entonces mejoran esto de poder identificarse o proyectar. Hay otros mazos que son hermosos, pero supongo el diablo, por ejemplo, tiene una cara de malo, terrible. Es un dibujo maravilloso, pero está tan cargado el significado del dibujo en sí que eso puede condicionar. Entonces, el de Marsella, al ser muy neutro, está muy bueno para empezar. Después ya cuando uno ya conoce la estructura, tira con el mazo que quiere. Hay unos mazos hermosos de gatitos también, si la gente quiere, con otros dibujitos y demás, están muy buenos. Aquí tengo una pregunta que dice que ¿qué libro puedes aconsejar para iniciar en la PNL, en el PNL? Mira, si vos querés empezar, sobre todo, y motivarte viendo los resultados que tiene, cualquier libro de Tony Robbins, cualquiera de ellos. Por ejemplo, Despertando el Gigante Interior,
todos los libros de Tony Robbins, él es un coach que aplica eso, entonces vos desde el principio lo vas leyendo y ya vas entendiendo de qué se trata. Después están los libros un poquito más técnicos, como De sapos a príncipes, que son los libros, digamos, donde se explica cómo funciona, que te van narrando todo el proceso por el cual esta gente empezó digamos, a crear la PNL, porque básicamente hubo dos personas que decidieron ir a ver 5 terapeutas y analizar por qué eran tan buenos. Y a raíz de ese estudio que se reconocen ciertos patrones que eran comunes a todos los terapeutas y que le permitían tener esos resultados. Esos libros como De sapos a príncipes, después hay libros de Correón López que van desde practitioner hasta avanzado. Y la verdad que está muy bueno. Son libros densos, son libros que al principio hay que leerlos tranquilos, con paciencia, es un texto académico, pero por eso te decía, lo que hacen es empezar con la música de Tony Robbins, para ir reconociendo lo esencial de la PNL. Bien. Bueno, y también hay otra pregunta que dice que le gusta mucho la numerología. Si le puedes recomendar algún libro también, bueno, que le gustaría estudiarla, ¿no? Bueno, Bueno, pues nosotros tenemos, para que sepa, tenemos la opción de que lo estudie con nosotros si quieren, y me va consultando lo que necesite. Que tenemos un curso que es numerología para la vida, que se estudia la numerología tántrica, que te enseña básicamente a reconocer 5 números, que son el número de alma, karma, don, destino y misión, y donde trabajamos enfocados a misión, siendo capaces de cerrar los ciclos que quedaron de otras vidas, equilibrar la personalidad interior con el exterior, desarrollar el don y entonces poder llegar a ese punto. Yo le recomiendo empezar por esa numerología, toda la numerología tántrica siempre, porque hay otras que son mucho más complejas y llevan más tiempo, ¿no? Como te digo siempre, lo primero es tener un contacto y ver si te sirve o no te sirve, si te funciona o no te funciona, si te sentís a gusto. Después sí puedes ir profundizando ahí. Hay sistemas muy, muy complejos. y también si puedes recomendar algún libro de ¿Cómo? numerología. Si puedes recomendar algún libro de numerología. Me mató. Porque los libros de numerología, no recuerdo los títulos ahora. En ese tema me complicó, no recuerdo los títulos de los libros, por muchas cosas que voy leyendo y la verdad es que no las tengo frescas para acordarme de los títulos. Me disculpe, no sé quién preguntó, mil disculpas. Pone ID, entonces no pone nombre. Ah, no. Pone iPhone y que, Habrá visto que es un sistema, lo tratamos de hacer justamente básico, inicial, simple, para empezar a aplicarlo. Por eso te decía tántrica siempre. Después hay más complejas, ¿eh? Ya sacaremos más cursos para más adelante, pero lo primero es lo elemental. claro, es algo bastante, es que los números son mágicos, ¿no? Con ellos se puede Sí, sí. ver cosas impresionantes y es estupendo. Todo lo que sea aprender y ver cosas diversas es fenomenal. Yo, yo tengo este gusanillo de que me gusta aprender todo, de todo un poquito. Luego es eso, no sé nada, pero me gusta ver un poquito de todo. Es que te vas a ir especializando en lo que te guste. O sea, en algunos temas en particular te vas a especializar, en otros no, pero está bueno nutrirte, tener puntos de vista. Hay muchas cosas que yo estudio que después digo, ¿para qué lo estudié? No me gustó. Pero en el momento, por lo menos, al estudiarlo sé si me gusta, ¿no? En vez de cerrarte todo lo que te decían, decir, no, eso no quiero. Fíjate, probalo. Sí, es eso, no, no puede decir no sin antes haberlo visto, probado, ¿no? Ver un poquito qué es, de qué se trata. Sí, sí, Mm, sí. es importante. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, todo lo que nos has compartido, muy valioso. ¿Vale? Así que ha sido un placer hablar contigo y gracias a todos por haber estado ahí. Así que hasta la próxima. ¿Mm? Hasta la próxima y éxito con el proyecto este de ir hablando con muchos terapeutas. Gracias.
Así que para vosotros también, éxito con la escuela, que seguro que ya lo tienen. Así que más aún. Gracias. Gracias.